Ok, buenas noches chicos, a todos los que están aquí en la reunión y a los que la vean por la grabación. Vamos a iniciar nuestra siguiente clase, la penúltima, que vamos a tener de exploración física, y pues es un tema muy amplio y muy importante, porque de la misma manera lo van a realizar en cada momento de sus rotaciones clínicas. La exploración abdominal va a ser, a mi parecer y a mi punto de vista, una de las exploraciones físicas más bonitas y una de las exploraciones físicas en donde mayor cantidad de signos y mayor cantidad de síntomas les van a poder referir sus pacientes, chicos. Entonces, presten mucha atención porque igual lo repasaremos en la clase presencial que tendremos el día sábado, el próximo sábado, ¿vale? Entonces, empezando con las generalidades de la exploración física, ya habíamos visto cómo se iniciaba esta parte. Se inicia con la parte de la inspección. Decíamos que se iniciaba con la palpación luego, después la percusión y al último la auscultación. Pero ¿qué pasa? Ya vimos en las primeras clases de exploración física que el único sistema o el único aparato en donde este orden se iba a ver modificado era en la exploración física del abdomen, chicos. Entonces, de los pasos semiológicos que por lo general nosotros explorábamos, ahora en el abdomen van a cambiar. No mucho, pero sí van a cambiar. ¿Por qué vamos a empezar cuando empecemos a hacer la exploración física de nuestro abdomen? Pues inicialmente comenzamos con la inspección. Eso no va a cambiar, chicos. La inspección va a ser la misma, el mismo primer apartado en cualquier exploración. Pero ¿qué pasa? Después de la inspección, yo ya no voy a palpar y percutir después a mi paciente. Ya veremos por qué. Se va a seguir en el caso de la exploración abdominal de la auscultación. ¿Qué es la auscultación? Prácticamente colocarle el estetoscopio, como está en esta imagen, de esta manera, en el estómago o en la pancita de nuestro paciente. Ahorita le vamos a decir pancita y estómago, pero ya veremos que hay cuadrantes, ¿vale? Después de que ya ausculte a mi paciente que sigue, ahora sí, ya podemos seguir con la percusión y con la palpación. Dependiendo de la bibliografía que ustedes lleguen a consultar en tercerito, chicos, van a ver que algunas manejan que después siga la palpación y al último la percusión. Realmente, este orden de estas últimas dos no repercute en la exploración física. ¿Qué sí repercutiría? Que ustedes inicien con la inspección y después con la palpación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la exploración física, los sonidos que vayamos a escuchar y sobre todo una región tan importante como es el estómago, chicos, deben ser auscultados de manera espontánea. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros no induzcamos o les provoquemos los ruidos intestinales por la palpación que le hagamos o por la percusión que le hagamos a nuestro paciente. Justamente por esa parte vamos a cambiar que no se inicie con la palpación ni con la percusión, sino con la auscultación, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Quiero Todo dejar claro. esto bien No, claro, todo claro. chicos, ¿eh? Recuerden, siempre inspección, auscultación y ya después percusión y al final la palpación, ¿ok? Ahora bien, tenemos que ubicarnos en donde nos encontramos, chicos. El abdomen como tal tiene límites muy marcados que nosotros vamos a seguir acorde con la exploración física. A grandes rasgos, vamos a delimitar el abdomen en su porción superior por el diafragma. Aquí no se alcanza a percibir el diafragma, chicos, pero prácticamente estaría en esta partecita, lo que le conocemos como las cúpulas diafragmáticas, chicos, ¿vale? Ahora bien, por debajo de este abdomen, ¿cuál va a ser su límite inferior? Prácticamente vamos a tener esto, chicos, que es la pubis. Específicamente vamos a tener el estrecho superior de la pubis. Prácticamente la parte superior de nuestra pubis es lo que va a delimitar como tal, el límite inferior de mi abdomen, ¿vale? Ahora, por detrás, ¿qué estructura me la va a delimitar? Un músculo muy importante, chicos. O en este caso, un apartado muy importante, que es la columna lumbar. La región lumbar, que es prácticamente si le diéramos vuelta a nuestro pacientito, luego el dolor que refieren, chicos, es en la parte baja de la espalda. Ah, pues esa parte baja de la espalda me va a delimitar mi abdomen en la región posterior.
¿vale? Estaría por detrás de estos músculos rectos abdominales. Y por delante y hacia los lados que lo va a delimitar, chicos, la pared abdominal propiamente dicha, que esta se refiere a todas aquellas capas y a todos aquellos músculos que me va a conformar mi abdomen. Como saben de sus clases de anatomía, el músculo principalmente que le va a dar soporte y estabilidad a mi abdomen va a ser los músculos rectos abdominales. De ahí que se deriven, chicos, que recuerden que las dos terceras partes más arriba de nuestro abdomen es la que tiene mayor cantidad, pues de tejidos, ¿no? Entonces, recuerden estos límites, chicos, porque va a ser muy importante para que nosotros hagamos una exploración física adecuada, ¿vale? Ahora bien, ¿qué músculos abdominales vamos a estar recubriendo en nuestra pared abdominal? Que es la pared abdominal propiamente dicha, que como les decía, prácticamente se refiere a todos aquellos músculos abdominales, chicos. Pues recuerden que los músculos abdominales a grandes rasgos tenemos de dos tipos, músculos planos y músculos verticales. Como su nombre lo dice, esto de planos y verticales es por la disposición en el que las fibras musculares se van a estar insertando en el abdomen o en la pared abdominal propiamente dicha. Los planos, recordemos que tenemos a los oblicuos, al oblicuo externo y al oblicuo interno. ¿Se acuerdan de qué servían estos músculos, chicos? El oblicuo externo y el oblicuo interno. Pues bueno, estos dos musculitos, recuerden que junto con el diafragma, bueno, el diafragma es aparte, pero estos dos musculitos, el oblicuo externo y el oblicuo interno, son músculos accesorios de la respiración y nos ayudan tanto la parte inspiratoria como la parte expiratoria. De ahí, chicos, que ustedes en la exploración abdominal pueden llegar a detectar signos de dificultad respiratoria en sus pacientes, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y el músculo transverso abdominal, que como su nombre lo dice, pasa en posición horizontal prácticamente a nivel del abdomen. De los verticales, el más importante que tenemos, los rectos abdominales, que recordemos que los rectos abdominales, chicos, se insertan a nivel del plano medio en algo que se le conoce como línea alba, ¿no? Era la famosa línea alba donde tenía la inserción los rectos anteriores que les decían en sus clases de anatomía, ¿no? Que esto provocaba como tal la panza chelera, ¿no? Porque se empezaba a acumular aquí los depósitos de lípidos y se empezaba a hacer diástasis de los rectos, que prácticamente es una separación hacia los lados de los rectos abdominales, chicos, ¿vale? Ahora bien, en la región anterolateral, ¿qué músculos tengo yo, chicos? Los más importantes son de la misma manera el oblicuo externo y el oblicuo interno y los rectos abdominales. Tenemos otros como los piramidales y los transversos, pero sobre todo los rectos abdominales van a ser los que mejor me sirvan, chicos, ¿vale? Ahora bien, la región posterior, por detrás, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los músculos psoas, ¿no? Los que veíamos que se insertaban como por debajo del glúteo y llegaban prácticamente hasta la región lumbar, ¿vale? Porque es la región posterior de nuestra espaldita. Tenemos tanto el psoas mayor y el psoas menor. Y algo muy importante, tenemos al músculo cuadrado lumbar. Este músculo cuadrado lumbar va a tener una relevancia sobre todo de manera clínica cuando nosotros veamos sobre todo la exploración de los riñones, porque los riñones descansan sobre el músculo cuadrado lumbar, pero ya lo veremos más adelante, chicos. Entonces, como ven, esta pared abdominal está integrada por músculos, tanto en la porción anterior, chicos, que son los planos y los verticales, como en la región lateral, que son los oblicuos y también los rectos abdominales. Cuando hay un músculo o entre músculos, recuerden que tenemos unas capitas delgadas. Estas capitas son las denominadas aponeurosis, ¿no? Que van a estar recubriendo estas partes para que no haya un roce entre las estructuras, ¿no? Para que no se sobreempalmen, por así decirlo. En regiones más profundas vamos a tener el tejido celular subcutáneo, que prácticamente es nuestro tejido adiposo. Ya verán cuando roten en ginecología, chicos, que es impresionante la cantidad de tejido celular subcutáneo que, por ejemplo, una mujer puede llegar a albergar cuando está en periodo gestante, cuando está teniendo a su bebecito.
y le hacen, por ejemplo, una cesárea. Es increíble la cantidad de tejido celular subcutáneo que llega a tener, chicos. Pero ya lo verán cuando entren a cirugía en esa parte de ginecología. Y también, pues, la piel, chicos, que va a estar recubriendo la parte externa de nuestro abdomen. Entonces, eso fue como un breve repaso. ¿Qué cosa también me interesa, chicos? La división topográfica de mi abdomen. Esto igual ya lo vieron en anatomía, pero lo vamos a repasar. Recuerden, el abdomen se va a dividir en cuadrantes, chicos. Cuando yo explore a mi paciente y esté ya con él en una consulta y mi doctor me diga, ¿qué encontró? No le voy a decir, doctor, en la región del ombligo le duele. Doctor, en la región como del vientre bajo le duele. Doctor, pues como que cerca de la costilla me refirió dolor, pero le palpé y no, no. Ustedes ya después de esta clase van a saber referir a dónde les duele su paciente, ¿vale? Entonces, podemos dividirlo en base a dos escuelas, chicos. La americana o la francesa. ¿Qué diferencia hay de una con la otra, chicos? Prácticamente la diferencia que hay son las regiones en las cuales las divide. La americana, chicos, únicamente la divide en cuatro regiones. ¿Qué quiere decir con esto? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y la francesa lo divide en nueve regiones. Si yo les preguntara, de estas dos divisiones, chicos, ¿cuál es la más precisa o cuál ustedes creerían que me da más, así de manera más precisa donde le duele un paciente? ¿Cuál me dirían, la americana o la francesa? ¿La francesa? La francesa. Justamente, y ahorita vamos a ver por qué, chicos, porque la francesa, digo, perdón, la americana es súper inespecífica, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a quedar con la francesa. Recuerden, americana cuatro regiones y francesa nueve regiones. Esta, como se podrán imaginar y si ustedes cuentan, tenemos nueve regiones. Esto es la escuela francesa como tal, chicos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la división topográfica del americano. Si se fijan, chicos, aquí únicamente, esto es importante porque se los pueden llegar a preguntar. Acuérdense de las líneas anatómicas que nosotros podemos como tal trazar en el abdomen, chicos, y no solo en el abdomen, sino en toda la región corporal, ¿vale? Aquí vamos a trazar únicamente dos líneas, chicos. La del plano medio o prácticamente la línea media del cuerpo. No se hagan bolas. La que pasa a nivel del esternón como si bajara, ¿no? ¡Fum! Esa es la línea media del cuerpo. Y vamos a trazar otra, chicos, que es el plano transumbilical, que como su nombre lo dice, pasa a través de la cicatriz umbilical, a través del ombligo, ¿vale? Gracias a estas dos líneas, chicos, vamos a tener cuatro cuadrantes. ¿Qué nombres recibirán estos cuadrantes? Súper difíciles, chicos. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Como ven, son nombres súper complejos, ¿no? Entonces, únicamente los dividen en cuatro regiones. ¿Por qué les digo que es súper inespecífica? Porque, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, chicos, evidentemente, el órgano que más va a estar ocupando esta región va a ser el hígado. Y les pregunto yo, cuando a mi paciente le duele este cuadrante, el superior derecho, ¿necesariamente va a ser un dolor a causa del hígado? Exactamente, no necesariamente. Y este justamente es el problema de esta división americana, chicos, que son tanta la cantidad de órganos que se albergan por cada cuadrante que lo generaliza mucho. Sin embargo, muchos doctores las suelen ocupar, sobre todo en la descripción de historias clínicas, ¿vale? Entonces, lo único que tienen que saber son las líneas que me originan las regiones y el nombre de los cuadrantes. Punto, es lo único que tienen que saber, chicos, ¿vale? Exactamente, puede ser vesícula, porque como lo pueden ver en el dibujito de acá abajo, chicos, perdón, en este dibujito, aquí tenemos la vesícula, e inclusive podemos llegar a tener un dolor de tipo cólico, chicos, pero ya lo veremos más adelante, ¿vale? Doctor, Entonces, el doctor Samuel Flores tenía una duda. ah, es que no me llegó en el chat a mí. Ah, no, es que levanté la mano, pero no sé si se veía o no, pero no quería interrumpirlo de todas formas. Solamente quería, bueno, estoy algo confundido entre
las partes de la pared del abdominal propiamente dicha. Sobre la aponeurosis, no me acuerdo de esa parte cuando me la enseñaron. Bueno, yo vi algo así como fascia muscular. Esa es la aponeurosis, doctor. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Son las fascias que van a estar recubriendo los músculos. Entonces la aponeurosis es como la membrana que junta las fascias. No. Cuando nosotros tenemos un músculo, doctor, no traje ejemplos. Ok, a ver. Bueno, no traje ejemplos, pero imagínense que aquí tiene los músculos rectos abdominales, ¿vale? Perdón, de estos músculos rectos abdominales anteriores, que son los músculos más superficiales que vamos a tener en el abdomen, está de acuerdo que por detrás hay más músculos. No únicamente van a estar estos. Entonces, entre el músculo de la pared anterior, que son los rectos abdominales, y por detrás, digamos, uno de los que acabamos de decir, el transverso del abdomen, que va a estar por detrás de este músculo. Entre este recto abdominal y el transverso del abdomen, que va a estar posterior, en medio siempre va a haber las fascias o las aponeurosis, ¿vale? Les comentaba, son estas capitas que van a estar recubriendo entre músculo y músculo para que estos como tal no se junten, ¿vale? Siempre tiene que haber una separación fisiológica, doctor, porque si no, luego tenemos distintos problemas. Pero quedó claro esta parte, es lo que va de un músculo a otro, esta va en medio para prácticamente que no haya roce, no haya fricción entre músculos. Siempre va a haber una fascia precedida de un músculo, quédense con eso. ¿Sí quedó claro? Ok, sí, muchas gracias. Les quería poner todo lo de las capas abdominales, chicos, los que vimos en anatomía, pero no nos va a dar tiempo, porque son muchísimas cosas que tenemos que ver de la parte de abdomen, chicos, ¿vale? Entonces hay que seguir. Entonces les comentaba, esta como tal, chicos, es la escuela francesa. La escuela francesa ya quedamos, divide el abdomen en 9 regiones. Vamos a tener, bueno, vamos a empezar primero con las líneas, chicos. Para nosotros hacer esta escuela francesa, esta clasificación, tenemos que trazar prácticamente 4 líneas, ¿vale? Vamos a tener 2 líneas horizontales, que van a ser las azulitas, chicos, y 2 líneas verticales, que van a ser, perdón, puse el mute. Ok. Las líneas horizontales, vamos a tener una que se denomina subcostal y la otra que se denomina intertubercular. La subcostal, chicos, va a pasar aproximadamente a nivel de la décima costilla. Cuando vamos a ver después cómo contar las costillas, vamos en la clase presencial, pero quédense con esto. El plano subcostal pasa más o menos a nivel de la décima costilla, por debajo de esta. Prácticamente ustedes agárrense ahorita su abdomen y donde ustedes sientan que hay como, ¿conocen el ángulo epigástrico, chicos? ¿Recuerdan cuál es el ángulo epigástrico? Prácticamente donde sienten que sus costillas se están haciendo como, se están abriendo prácticamente, ¿no? Entonces, el plano subcostal está a nivel de la décima costilla, chicos, ¿vale? Por debajo de esta. Ahora bien, vamos a tener también 2 líneas verticales, que van a ser las líneas medioclaviculares. En ese no hay pierde, chicos. ¿Por qué se produce este plano subcostal? Porque a nivel del plano subcostal vamos a tener una estructura sumamente importante, que va a ser la vesícula biliar. Específicamente el fondo, porque recuerden que la vesícula biliar tiene varias partes, pero específicamente a nivel de este plano va a pasar el fondo de la vesícula biliar. Recuerden, a nivel de la décima costilla, por debajo, ¿vale? Entonces, el plano intertubercular, ¿por dónde va a pasar? Este plano intertubercular va a pasar por unas estructuras o unas regiones anatómicas que ustedes conocieron como crestas ilíacas, que van a ser como estos huesitos que les van a sobresalir a nivel de la cintura, chicos. Cuando ustedes ven esas crestas ilíacas, que prácticamente les digo, son lo que ustedes, los huesitos que se sienten en la cintura,
van a trazar una línea a través de estas. Y esta me va a dar el plano transtubercular que prácticamente va a pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿vale? Trazando estas líneas que quedamos, son 2 verticales y 2 horizontales, se van a desencadenar las regiones abdominales. ¿Cuáles vamos a tener, chicos? Y quiero que se las vayan aprendiendo. Vamos a tener en esta partecita donde estoy señalando y está el número 1, al hipocondrio derecho, ¿vale? A los que muchos dicen que son hipocondríacos, ¿no? Vamos a tener al hipocondrio derecho. En la boca del estómago, que vamos a ver más adelante por qué está mal dicho que es la boca del estómago, ¿vale? Pero ahorita le vamos a llamar así. En la boca del estómago que vamos a tener, ya no van a decir, doctor, le duele en la boca del estómago. Ustedes le van a decir, le duele a nivel epigástrico, porque aquí vamos a tener al epigastrio. Ahora, en la parte más superior y del lado izquierdo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener otro hipocondrio. Y si este era el derecho, ¿cómo se llamará este? Hipocondrio izquierdo, ¿vale? Entonces recuerden, hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo, ¿vale? Ahora bien, si nos bajamos más, pues sí, como tal, nos vamos más abajo del abdomen, vamos a tener aquí los flancos, chicos. Vamos a tener flanco derecho, flanco izquierdo del otro lado, y abajo, a nivel de la cicatriz umbilical, vamos a tener al mesogastrio, ¿vale? O región umbilical, pero ustedes apréndanselo como el mesogastrio, chicos, ¿vale? Entonces recordemos, flanco derecho, mesogastrio y flanco izquierdo. Ahora, en las porciones más bajas del abdomen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a las fosas ilíacas. ¿Por qué se les llama fosas ilíacas? Porque nuestro planito intertubercular pasa a través de las espinas ilíacas. Prácticamente es por eso. Vamos a tener a la fosa ilíaca del lado derecho, fosa ilíaca del lado izquierdo, y en la porción más baja del abdomen y a nivel central vamos a tener al hipogastrio. Epigastrio porque es el más arriba, mesogastrio porque está en medio e hipogastrio porque está más abajo. ¿Les quedó clara esta parte de la escuela francesa, chicos? Estos son los cuadrantes que a mí me interesa que se aprendan, porque son más específicos y sí o sí se los van a preguntar, chicos. ¿Les quedó claro? Sí, todo claro. Sí, Ok, doctor. perfecto. Entonces vamos a seguir. Estos cuadrantes apréndanselos, chicos. Como si se dan cuenta, estos no hay fallos. Son cuadrantes superiores e inferiores, derecho e izquierdo. Eso cualquiera, ¿no? Pero este ya va aumentando el nivel de dificultad. Y aumenta el nivel de dificultad sobre todo en las estructuras que albergan. Este es un resumen de lo que acabamos de ver. Esta es la escuela americana, que son 4 cuadrantes, y esta es la escuela francesa. Prácticamente es lo que acabamos de decir, pero ilustrado de una manera más bonita para que ustedes lo repasen. Ahora bien, como podrán imaginar, en cada región en la que dividimos en nuestra escuela francesa, vamos a tener distintos órganos y distintas partes de estos que se van a albergar. Este es un resumen, chicos, de lo que más comúnmente se alberga en las estructuras. A nivel epigástrico, chicos, ya veremos que se puede palpar algo que se llama latido aórtico. ¿Y por qué? Ah, pues porque a nivel epigástrico tenemos, por ejemplo, la olorosos abdominales específicos, como por ejemplo, puntos pancreáticos. Uno de los puntos pancreáticos que vamos a tener es uno que se llama punto pancreático de Orlow. ¿Por qué? Porque trazamos prácticamente una X, chicos, y aquí nos da en medio el cuerpo del páncreas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se alberga como tal el páncreas, ¿vale? Y por ejemplo, a nivel de los hipocondrios que se alberga, pues por ejemplo en el derecho, ¿ustedes qué creen que se alberga en esta parte del hipocondrio derecho? ¿Alguna estructura que les suene? En esta partecita, miren. Algo que tienen ahí albergado, que está cubierto por costillas, que si toman se puede fregar. Hígado, ¿no? El hígado. Exactamente, es el hígado, chicos. Y vamos a tener una exploración de hígado y vamos a tener muchos puntos que vamos a ir viendo, pero apréndanselo. El hígado es la estructura más importante que vamos a tener aquí, junto con la vesícula biliar, porque tienen puntos específicos. Ahora,
En el hipocondrio izquierdo, chicos, ¿les suena algo, alguna estructura que se alberga acá, chicos? Les voy a dar una pista. Participa en el sistema inmune, mm, no sé qué más pistas darle, pero no sé si se acuerdan de esta estructura que está de este lado a nivel izquierdo, en el hipocondrio izquierdo. Te puede llegar a ser palpable. ¿Se les ocurre algo? ¿El vaso? Que se puede palpar en niños. Exactamente, es el vaso, chicos. El vaso es otra estructura súper importante porque junto con la exploración, chicos, a nivel del hígado, vamos a tener que se puede palpar el vaso también y tenemos maniobras específicas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Ahora bien, por ejemplo, en la región mesogástrica, ¿qué llegamos a tener? Prácticamente desde el mesogastrio, desde los flancos derechos y flancos izquierdos, tenemos las porciones del intestino, doctores, y sobre todo este dolor nos va a dar, pues un dolor de tipo, puede ser cólico, inclusive puede llegar a ser un dolor de tipo menstrual, un dolor de tipo oclusivo, porque por ejemplo tenemos algo que me está obstruyendo el tránsito intestinal, etcétera, chicos, ¿vale? Ahorita no me interesa que se aprendan mucho qué se ubica en la fosa ilíaca derecha, qué se ubica en la fosa ilíaca izquierda. Conforme ustedes vayan practicando en la clínica, lo van a ir aprendiendo. Y además, van a ir aprendiendo las localizaciones anatómicas por los puntos dolorosos que vamos a ver en la práctica, chicos, ¿vale? Entonces, esto es únicamente para que se vayan dando una idea que en cada cuadrante vamos a tener estructuras específicas, doctores, ¿vale? Este igual es otro. Miren, si se fijan, aquí tenemos en el epigastrio específicamente que se ubica en el mesogastrio, en el hipogastrio. Prácticamente son las proyecciones de las vísceras a nivel de las regiones abdominales. Este es en el caso de la escuela francesa y esto es lo que se ubicaría en la escuela americana. Ya vieron que es súper inespecífico porque el cuadrante superior derecho, pues te puede dar desde un dolor a nivel de la vesícula, pero inclusive a nivel pues, ¿por qué no, no? Del hígado, inclusive una porción del duodeno, inclusive ahí el páncreas puede llegar a estar, o sea, es muy inespecífico prácticamente esa escuela, doctores. Entonces, por eso aprendes en la francesa. No es lo mismo que un paciente, que ustedes digan, un paciente le duele el cuadrante superior derecho, que prácticamente sería toda esta parte sota, a que ustedes digan, a mi paciente le duele el hipocondrio derecho. Ahí se delimita más el dolor, doctores, y por lo general, pues suele albergar esta estructurita que es nuestro hígado, ¿vale? Entonces, mensaje, quédense con la escuela francesa, pero sí sepan que existe la americana. Ahora bien, ya que nos centramos como tal en qué estructuras van a ver a nivel de mi región abdominal y cómo yo se las voy a describir a mis doctores, ahora sí, chicos, ¿cómo vamos a empezar la exploración abdominal? Aquí vienen, esto es del libro del Bates. Prácticamente vienen qué consejos nos dan para una exploración abdominal adecuada. Les voy a decir una barbaridad que dice en el Bates, chicos. En el Bates dicen que necesitamos nosotros en la consulta de 5 minutos o más únicamente para auscultar a mi paciente. Yo cuando lo leí, sí dije, ¿cómo? No, no es posible. ¿Por qué? El Bay, chicos, es un libro americano. A lo mejor allá sí lo hacen, no tengo idea. Pero aquí no les va a dar tiempo, no les van a dar ni 5 minutos para explorar el abdomen. Y mucho menos para únicamente solo auscultarlo 5 minutos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Guíense del Bates, pero no se queden solo del Bates, porque luego vienen unas cosas muy americanas que aquí nunca las vamos a ocupar, chicos. Doctor, ya no se escucha. No se preocupen, chicos, ahorita estamos teniendo problemas técnicos, pero en un momento el doctor vuelve.
¿Hasta el momento tienen alguna duda, doctores? ¿Todo les está quedando claro? Sí, todo claro, muchas gracias. Sí, vamos bien. Ok, sobre la aponeurosis, algo que le faltó comentar al doctor es que recuerden que también nos sirve para unir a los músculos con los huesos. Entonces, sí es la capa que recubre a los músculos, pero también nos sirve para unirlos a los huesos. Cualquier duda o comentario, sugerencia lo pueden decir. Sí, muchas gracias, doctora. En un momento, según el doctor, ya me escribió. Entonces, hay que esperar un momento. Muchas gracias, chicos. Disculpen. Ya chicos, una disculpa, es que se me fue un ratito la luz, no sé por qué, pero ya. Eh, ok, ya se puede ver. Vamos a presentar. Ok, entonces, íbamos en que no se quedaran solo con lo de la escuela americana, que prácticamente es la descripción de estos cuadrantes, doctores. Y también les comentaba que no se queden únicamente con la información del BASE, porque es muy americano y nosotros tenemos que guiarnos en cosas que sean más prácticos para nosotros, para los mexicanos, o sea, para un sistema de salud colapsado de pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la inspección del abdomen? Como cualquier otra estructura, doctores, vamos a tener que hacer como cualquier otra estructura, vamos a tener que evaluar en la inspección la forma del abdomen, las dimensiones del abdomen y las características del abdomen. ¿Por qué? Porque puede que mi abdomen, doctores, imagínense que esté como si tuviera agüita adentro, ¿no? Ustedes saben cómo se les llama a esos abdómenes. O bueno, a ver. Mm, ok. ¿Ustedes saben cómo se les llama a estos pacientes que pareciera que tienen agua por dentro del abdomen? ¿Han escuchado hablar de algo de por el estilo? Eh, Exactamente. La citis, doctores, con la simple inspección que ustedes tengan de su paciente, la pueden detectar. Ya con unas maniobras que vamos a ver que es el signo de la ola y la matidez desplazable, van a ver que ya ahora sí vamos a tener un diagnóstico clínico de ascitis. Pero con la simple inspección de mi paciente, ustedes, por ejemplo, pueden determinar que pues no es normal la forma, que está distendido el abdomen, ¿no? Justamente la importancia de la inspección estática, que mi paciente esté sin moverse, únicamente viéndolo, doctores, ¿vale?
¿Cómo pueden estar las formas del abdomen? Cuando a ustedes les llega un paciente y, por ejemplo, vean que tiene mucho tejido adiposo, no le van a poner en su notita, paciente, panzón o paciente con mucha panza. No, le van a poner a la inspección estática, abdomen, tenemos un abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, es decir, a expensas de tejido adiposo, porque es un paciente probablemente obeso. O también el abdomen globoso no únicamente se puede dar por tejido adiposo de excesivo, también se puede dar, por ejemplo, por hernias o por la propia obesidad que veníamos diciendo, ¿vale? O por ejemplo, si encontramos un paciente que, por ejemplo, tenga desnutrición. ¿Recuerdan qué fascie era característica de los pacientes desnutridos, que prácticamente ya estaban desolados y están como en periodos de hospitalización muy prolongados? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa fascie de característica? Exactamente, fascie caquéctica, ¿no? Que viene de lo de calavera, ¿no? De cadáver, ¿no? Por eso se les llama fascie caquéctica, que es característica exactamente, ¿vale? De los pacientes que tienen desnutrición o que prácticamente están muy mal en esa parte, ya sea por hospitalizaciones prolongadas, por enfermedades crónicas y sobre todo por enfermedades renales, doctores. Vamos a tener igual, si ustedes ven un paciente que se le ve como con exceso de agua o se le ve muy distendido el abdomen, ustedes también lo pueden llegar a decir como abdomen en batracio. ¿Por qué en batracio? Es prácticamente, ¿han visto ustedes los sapos? Las imágenes de los sapitos. ¿Han visto, no sé si en videos, como cuando les dan la vuelta y se ve su panzota así del sapo? Pues justamente por eso se les dijo como abdomen en batracio, porque la citis simula ese estómago distendido que tienen los sapos cuando los voltean, ¿vale? Está chistoso ese nombre, ¿no? Vamos a tener también otro, que es el abdomen en tabla. Grábense esto porque se los van a preguntar siempre. Abdomen en tabla es igual a peritonitis. Vamos a tener signos de peritonitis que igual los van a estar molestando y se los van a tener que aprender, doctores, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. O, por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente está embarazada? ¿Cómo lo van a describir ustedes? ¿Paciente con panzota por bebé? No. Van a ponerle paciente con útero gestante o paciente con útero grávido, que prácticamente está teniendo a su bebecito, ¿vale? Ahora vienen las dimensiones abdominales. Ya hicimos nuestra inspección estática, ¿vale, doctores? ¿Qué otros apartados tienen que llevar este tipo de inspección? Vamos a tener que evaluar la dimensión del abdomen, que prácticamente es qué tan grande va a ser acorde con el eje transversal, es decir, con lo largo de mi abdomen y con el eje, perdón, anteroposterior, es decir, de adelante hacia atrás, doctores, ¿vale? Y vamos a tener aquí lo que veíamos, la distensión abdominal. La distensión abdominal no únicamente nos las puede dar una sola patología, doctores. Hay varias patologías que me la pueden dar. Desde pacientes que estén, por ejemplo, en su periodo de menstruación, suelen tener distensión abdominal, hasta pacientes con ascitis, doctores, ¿vale? Entonces, como se podrán imaginar, la patología es mucha que podemos tener en nuestros pacientes. Pero, por ejemplo, pacientes con dispepsia, que prácticamente son pacientes que tienen estreñimiento, doctores, ¿vale? Vamos a tener una distensión abdominal de predominio superior, es decir, en la porción más alta del abdomen, pero va a ser una distensión abdominal, ¿vale? Por lo general es intermitente y sus pacientes les van a llegar diciendo, ay, doctor, y es que sobre todo es después de comer, es cuando se me empieza a inflar la panza y no aguanto el dolor. Pues sí, porque tienes una dispepsia, hay problemas para metabolizar adecuadamente los alimentos y también por eso sufres estreñimiento, ¿vale? Ese es un ejemplo de lo que la dispepsia nos puede dar. Y también se suele llegar a relacionar, doctores, con la ingesta de bebidas, como cuáles, las que tienen mucha cantidad de azúcar, las gaseosas, con aerofagia, que prácticamente aerofagia, doctores, como su nombre lo dice literal, es como si el paciente tragara aire. ¿Por qué? Pues porque suele, por ejemplo, respirar por la boca o puede llegar a tener alguna alteración que le esté produciendo que esté comiendo aire. A lo mejor ahorita no se les viene a la mente algún tipo de alteración, pero poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿vale?
Los retardos en evacuación gástrica, lo que veíamos en pacientes con dispepsia, o inclusive hipotonía intestinal. ¿Qué significa hipotonía intestinal? Que no tenemos una adecuada tono en los músculos intestinales. Y recuerden, los músculos intestinales ayudan a los movimientos de peristalsis, ¿no? Que el tránsito intestinal sea uniforme a lo largo de toda la región abdominal y llegue prácticamente a las regiones más distales y se excreta a través del ano, ¿vale? Todas estas alteraciones puede llegar a producir que mi paciente esté distendido. Ahorita su única chamba, por así decirlo, es ver si el abdomen está bien o tiene dimensiones abdominales anormales. Quédense con eso, ¿ok? A ver. Y esto es lo que les decía. Este es un paciente, por ejemplo, con dispepsia, que después de cenar, fíjense cómo le hace el abdomen, ¿vale? Se le distiende el abdomen. Y ya después, un periodo después, pues ya fíjense, regresa a su estado normal el abdomen, ¿vale? Por eso les decía que era intermitente y postprandial después de comer. Pero ahora imagínense que tenemos una distensión abdominal, sobre todo de predominio inferior, que esto hace referencia que es desde la pubis o desde la sínfisis del pubis, doctores, hacia arriba, ¿vale? Que prácticamente es hacia el fondo uterino. Ya verán en sus clases de ginecología dónde se ubica el fondo uterino, ¿vale? En este caso es en pacientes con útero grávido o embarazadas. ¿Es la única cosa que me puede llegar a producir distensión abdominal de este tipo? O sea, que mi paciente esté embarazada. No, no es lo único. Tenemos otras cosas, como por ejemplo, fibromas uterinos. ¿Qué son fibromas uterinos? Pues son como sobrecrecimientos, doctores, de algunas células que no deberían de hacer, ¿vale? Como por ejemplo, podemos llegar a tener lo que ustedes han escuchado de los miomas, ¿no? Los famosos miomas se clasifican según en su tamaño, según en su localización, etcétera. Pero, por ejemplo, si un mioma, doctores, crece demasiado y sobre todo está en regiones por fuera del útero, suele llegar a palparse en la exploración. Pero un mioma que es chiquitito, se denominan que son intramurales, pues ese no se va a palpar, únicamente se va a detectar por estudios de imagen. Pero es un ejemplo de lo que puede llegar a ver. O por ejemplo, vamos a tener algo que se llama globo vesical, que hace referencia a la retención de la orina. Esto sobre todo vamos a tener a los dos pacientes con obstrucción de las vías urinarias, que principalmente es de etiología por litos, doctores, ¿vale? Pero esto es solo uno de los miles de ejemplos que puede haber sobre distensión abdominal, ¿vale? Ahora bien, en cuanto a las características abdominales, ¿qué podemos llegar a ver? Podemos llegar a ver asimetrías, ¿vale? Estas asimetrías sobre todo se hacen evidentes con los signos de dificultad respiratoria. Ya los verán igual creo que en los casos de ICB que se les vienen, doctores, pero tenemos algo que se denomina disociación tóraco-abdominal, que prácticamente lo que produce es que no estén en sincronía cómo se respira con el tórax y cómo se está respirando con el abdomen. Se ve como estas curvaturas de que crece mucho el tórax y desciende mucho el abdomen. Y viceversa, se infla mucho el abdomen, pero baja mucho el tórax. Eso es una disociación tóraco-abdominal y con la simple inspección del abdomen ustedes lo pueden llegar a detectar. Pero ¿qué otra cosa me puede llegar a generar asimetrías? Es decir, que por ejemplo, un lado protruya más que el otro. Visceromegalias, doctores. Esto es lo primordial. Las dos visceromegalias más frecuentes que vamos a tener nosotros es del hígado y del vaso. Ustedes saben el término médico del crecimiento excesivo del hígado y del crecimiento excesivo del vaso. ¿Conocen los términos médicos de cómo se les dice, doctores? Exactamente, ¿vale? Ojo, aquí algo importante. Hepatoesplenomegalia, como su nombre lo dice, es cuando ambos, tanto el hígado como el vaso, están agrandados. Cuando únicamente está el hígado, exactamente, hepatomegalia. Y cuando está el vaso agrandado, esplenomegalia. Estos crecen, doctores, debido a su forma y a sus contornos anatómicos, crecen de una forma específica. El hígado, por lo general, crece de manera uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se agranda, este no tiene como tal una superficie tan irregular y por lo tanto crece de manera uniforme. Se agranda todo el hígado prácticamente. Pero ¿qué pasa con el vaso?
El vaso tiene ahí entre una forma de entre medio de frijol y entre de media luna. Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este crece, por lo general, lo que va a crecer es el polo inferior, que es esta partecita de acá, doctores. Como el polo inferior, si se fijan, la distribución o prácticamente la localización anatómica del vaso está de manera descendente, está de manera vertical, pero como que se va hacia abajo. Por eso ya veremos que la esplenomegalia se va a decir que su crecimiento es hacia adelante, porque va a desplazar estructuras y el vaso se va a hacer hacia adelante, se va a agrandar hacia abajo, por lo que les comentaba del polo inferior del vaso, y se va a desplazar hacia la línea media, es decir, hacia la cicatriz umbilical o el plano medio del cuerpo. Es importante que se vayan aprendiendo esta disposición de los crecimientos, porque en la exploración física vamos a ver cómo se explora el vaso, por ejemplo, cuando está agrandado, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa me puede llegar a producir una asimetría abdominal? Tumores, doctores, es lo más frecuente que nosotros nos llegamos a imaginar, pues que tengas una bola, ¿no? Muy probablemente esa bola te esté desplazando algún tejido y pues por eso se ve una protrusión, ¿no? A nivel abdominal. O las mismas hernias, como les decía, cuando suele haber una hernia, por ejemplo, incisional, ya veremos a qué se refiere, suele hacer que el abdomen esté asimétrico. El paciente tiene un lado más grande que del otro, ¿vale? Y también vamos a ver la distribución del vello púbico. Esto no vamos a hacerle mucho énfasis, solo quiero que recuerden que es triangular en la mujer. Recuerden, la base por lo general está en la parte superior y ya se extiende hacia la parte inferior en forma de triángulo. Mientras que, por ejemplo, en los hombres tenemos una disposición más romboidal, ¿no? Sobre todo a nivel genital. O bueno, eso se dice, ¿no? Como rombito, ¿no? Entonces, ok. Exactamente. Ah, no había visto lo del chat, pero exactamente, doctores. En el caso de la cicatriz umbilical, ¿qué vamos a poderle evaluar? Protrusiones. Aquí, doctores, si se fijan, aquí tenemos una cicatriz umbilical hacia afuera, doctores, o también se les denomina como una eversión del ombligo. ¿Por qué? Pues por el propio proceso patológico de la ascitis que está haciendo que mi ombligo protruya, se vaya hacia afuera, ¿vale? O caso contrario, podemos llegar a tener el ombligo invertido, es decir, hacia adentro, que por lo general esto es lo fisiológico, doctor, es que el ombligo esté hacia adentro, ¿vale? No hacia afuera. No necesariamente que esté hacia afuera es patológico. O sea, si les llega un paciente que no tiene nada y le están explorando el abdomen y ustedes ven el ombligo hacia afuera, pues muy probablemente no sea patológico. Pero si ven un paciente que su abdomen está muy distendido y le ven el ombligo hacia afuera, muy probablemente ahí sí sea patológico. Por eso tienen que integrar todo, doctores, historia clínica y exploración física, ¿vale? Y el propio racionamiento médico. Y la línea alba también podemos llegar a ver esta parte, que es prácticamente lo que les decía sobre la inserción de los rectos abdominales, que durante el embarazo se hiperpigmenta, chicos, ¿vale? Les quería mencionar más sobre este periodo, este proceso fisiológico de la hiperpigmentación, pero no la vamos a saltar. Ahorita no es importante. Y las diástasis de los rectos, que les comentaba que eran las panzas cheleras por la acumulación de grasa prácticamente a nivel de la línea alba, ¿vale? La citis y los tumores intraabdominales. Todas estas patologías, doctores, ustedes tienen que descartar en su paciente en toda exploración abdominal, ¿vale? Sé que suena mucho, pero con la práctica se les va a hacer mucho más fácil, doctores, ¿vale? Cicatrices, esto es fundamental, chicos. Hace no mucho, cuando estábamos en el foco, rotando en el servicio creo que era de neurología, urgencias, nos comentaba una doctora que ya los residentes o ya doctores que tienen mucho conocimiento de las cosas, ya no sé cómo decirlo, pero creen saberlo todo y ya no hacen la exploración física. Y nos tocó el caso de una doctora que le había preguntado a su residente que si había tenido, por ejemplo, embarazos, y el doctor había dicho que no. Y la doctora, con solo descubrirle a nivel abdominal, vio esto. Bueno, específicamente esta imagen no, pero vio eso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sí tuvo embarazos y tuvo una cesárea. Entonces, la exploración física, chicos, por más que lleguen a R20, la van a tener que hacer y la tenemos que hacer bien, doctores, ¿vale? Así que hay que irla practicando. Cuando vea una cicatriz, ¿cómo le voy a decir a mi doctor? Doctor, mi paciente tiene una cicatriz. No, ustedes le van a describir la forma
qué tipo de cicatriz es, cómo están los bordes, si están delimitados o son irregulares, la coloración que tiene la herida, dónde se localiza de manera precisa. Es por eso que les decía, la escuela americana, imagínense, ustedes con la escuela americana, ¿dónde describirían esta lesión? Pues estaría medio raro porque dirían entre el cuadrante inferior derecho y entre el cuadrante inferior izquierdo. Pues no, eso no me sirve de nada. En cambio, si agarramos la escuela francesa y decimos, ah, pues llega hasta nivel de la región mesogástrica e inclusive llega hasta la región hipogástrica. Con eso ya te da una localización anatómica más específica, doctores, ¿vale? Y también el diámetro. Siempre que vean una cicatriz, doctores, mídanla, tanto de lo ancho como de lo largo, que es lo vertical. Mídanla, doctores. ¿Por qué? Porque les va a servir mucho. Todo esto lo tienen que decir una cicatriz. Ahora, llévense esto. Ya no solo van a decir, ah, una cicatriz por cesárea. No, le van a decir, ah, doctor, pues probablemente es una cicatriz queloide, porque ya sobrepasó los bordes de la herida, de una coloración pues un tanto rojiza violácea, de un diámetro de unos 10 centímetros a nivel de la región mesogástrica e hipogástrica y con una anchura de 2,5, por así decirlo, ¿no? Así quiero que describan de ahora en adelante donde vean su cicatriz, ¿vale? Y también la disposición que tiene, si es vertical o si es horizontal. Y eso depende de muchísimos factores, chicos, como por ejemplo el tipo de cesárea que se haya realizado. En este caso fue una incisión vertical, pero tenemos otros tipos como las incisiones horizontales y las de forma en T. Entonces, dependiendo de su paciente, van a individualizar su exploración física. Lo que les decía de los tumores, perdón, chicos, y de las eventraciones. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia de un tumor y una eventración? La vamos a ver más adelante. Y el latido aórtico, que les comentaba que lo vamos a palpar a nivel epigástrico, porque ahí tenemos la aorta, que la aorta es la arteria más grande, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se va a sentir cuando yo la esté palpando? Como un golpeo rítmico en la piel. Literal, chicos, como si ustedes estuvieran palpando un pulso común y corriente a nivel radial, por ejemplo. Así van a sentir el de la aorta, pero tiene sus generalidades, tiene también sus indicaciones y sobre todo es con la experiencia clínica. Al principio, cuando veamos la clase, el próximo sábado, van a ver que no se siente tan fácil. O sea, no es que a la primera yo ponga mi mano en la boca del estómago y diga, ah, sí se sienten pulsaciones, no. Tenemos técnicas que debemos hacer para palpar, pero lo vamos a ir viendo. Ahora bien, vamos con la parte de la inspección dinámica. ¿Tienen dudas o quieren que repita algo? No, doctor, todo bien. Ok. Ahora, eso, si se fijan, chicos, únicamente es de la inspección estática, es decir, mi paciente sin moverse. Ahora la inspección dinámica, chicos, ¿vale? Esto es importante. Inmediatamente que ustedes ya hicieron la estática, es decir, únicamente su paciente se les acostó en la cama y ustedes se le quedaron viendo como por un minuto, después de eso van a hacer la dinámica. ¿Qué le van a decir a su paciente? ¿Puede llevar, por favor, su mentón hacia su pecho? Y su paciente les va a decir, ¿qué? Y ustedes lo van a agarrar de la parte acá del occipucio, o bueno, lo agarran de la nuca y le llevan su mentón hacia su pecho, como lo está haciendo de esta manera el paciente. ¿Por qué? Esta se llama maniobra del esfuerzo o de la flexión activa asistida. Prácticamente lo que queremos desencadenar aquí, doctores, es que se aumente la presión intraabdominal de nuestro paciente. ¿A través de qué? A través de la flexión de su tronco, ¿vale? En decúbito supino, es decir, acostado, boca arriba, doctores. Entonces, después le vamos a decir al paciente que si puede, bueno, no, primero les voy a decir la flexión activa asistida. Entonces, ya le dijimos que lleve su mentón hacia su tronco y se va a flexionar todos estos músculos abdominales, chicos. ¿Qué me va a evidenciar esto? Me va a evidenciar la presencia de tumoraciones o eventraciones. En otras palabras, cuando le pido a mi paciente que flexione su tronco, si tiene algún tumor o alguna hernia, están de acuerdo que se le va a sobresalir. Esta maniobra es para eso, para evidenciar alguna masa anormal en el abdomen, chicos. Imagínense que aquí se le hiciera una bolota cuando flexiona su tronco.
Ah, pues muy probablemente eso sea una tumoración o una hernia, ¿vale? Y si no le piden que haga esto a su paciente, no se va a evidenciar nada, chicos. Es la importancia de que le pidan hacer esto, doctores, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa de la inspección dinámica tenemos que ver? Imagínense que ustedes ya vieron una masa. No saben qué es, pero ya le vieron que sí le sobresalió una masa cuando hizo la flexión activa. Ah, pues ahora tenemos que determinar si está en planos superficiales o si está en planos profundos. ¿Cómo lo diferencio? Si se flexiona el tronco y la lesión se bota, o por decirlo, se protruye, muy probablemente la afectación está en pared abdominal. Y ustedes dirán, ¿por qué, doctor? Ah, porque si está en pared abdominal, están de acuerdo que es muy superficial. ¿Por qué es muy superficial? Porque se ve. Es decir, necesitaría estar muy adentro como para que no se viera, ¿vale, chicos? Entonces, si ustedes ven que protruye o la lesión se bota, muy probablemente la afección esté en la pared abdominal. ¿Por qué? Porque está en un plano muy superficial que permite su visualización. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de estos? Las hernias o las eventraciones. Como estos, chicos. Déjenme ver dónde está la parte de hernias. Ah, no se ve. Miren, a esto me refiero, chicos. Esto significa que está a nivel de la pared abdominal. Este es un ejemplo de una hernia que se puede evidenciar con la flexión activa, ¿vale, chicos? Ahora, en caso contrario, ¿cómo delimitamos una profunda? Cuando se flexiona el tronco y la lesión no protruye, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente este, esta masita esté en planos más profundos, ya esté en una cavidad abdominal interna, por ejemplo, en las tumoraciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes hacen la flexión activa y se sobresale algo, muy probablemente sea algo superficial, una masa superficial. Ya si sea hernia o ya si es una eventración, eso ya poco a poco lo irán aprendiendo en la clínica. Pero lo importante es delimitar si es superficial o es profunda. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo me doy cuenta si es una profunda? Ah, porque en la palpación tú vas a sentir algo. Cuando en la palpación tú sientas una masita, pero tengas que, por así decirlo, meter tu dedo muy abajo o meter tu manita para palparla, y ustedes le piden que flexione y no protruye, esa está en un plano muy profundo, porque necesitas presión para palparla y a la flexión activa no se evidencia, ¿vale? Esas son las diferencias que quiero que ahorita se lleven, chicos. Y les comentaba, ejemplos de estos. Pues imagínense, un tumor que esté a nivel, por ejemplo, de por decir una estructura, en el hígado o en nivel del útero, pues puede que se llegue a sentir si está muy grande, pero obviamente no está en un plano muy superficial, está en un órgano muy adentro y por eso no se va a evidenciar, ¿vale? ¿Les quedó claro esta parte, chicos? Sí, sí quedó claro. Ok. Este es un resumen de la inspección que ustedes tienen que hacer a nivel abdominal, lo que acabamos de decir. La forma, si hay cicatrices o estrías, o las famosas equimosis, que son los moretones, si hay presencia de circulación colateral, esto quiere decir algo que se llama hipertensión portal. Ahorita lo vamos a ver, chicos. El tipo de vello, la disposición del ombligo, la presencia de latidos, sobre todo a nivel del latido aórtico, los movimientos peristálticos y las hernias o eventraciones. Se dice que algunos movimientos peristálticos son audibles a distancia, ¿vale? Que es cuando tenemos los famosos borborismos, ¿vale? Ok, ahí le va, doctora. Las hernias, dependiendo del tipo de hernia, cuando nosotros hacemos la flexión activa y se bota algo, si es reducible, muy probablemente se trate de una hernia. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo con mi dedito la trato de volver a meter y se mete, muy probablemente sea una hernia. Y probablemente esa hernia no sea complicada ni sea de larga duración, es decir, que no sea algo crónico. Porque por lo general, ¿qué es una hernia? Es cuando se sale un segmento del intestino. Cuando ya lleva mucho tiempo esa hernia, doctores, se vuelve no reductible. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que yo trate de meterla, no se va a meter
porque ella lleva mucho tiempo ahí y ya lo que requiere es un tratamiento quirúrgico, doctores, ¿vale? Pero les repito, depende del tipo de hernia, ¿vale? Porque no todas las hernias son reducibles. Y en el caso de una eventración, en el caso de una eventración, chicos, cuando se evidencia la flexión activa, por más que yo trate de reducirla, es decir, de insertarla o de volverla a meter, no se va a poder, chicos. Esa de plano no se puede, ¿vale? Esas son las principales diferencias entre una eventración y una hernia, chicos. ¿Sí quedó clara la duda? Vale. Entonces, esos solo son ejemplos, chicos, que les quise poner de qué alteraciones ustedes pueden llegar a ver con la simple inspección. Tenemos la presencia de grasa, la acumulación de gases, lo que les comentaba del embarazo y los tumores, chicos. Ya veremos a qué se refiere con matidez y timpanismo, pero eso lo vamos a ir viendo. Las hernias umbilicales, la diástasis de los rectos y las hernias incisionales. Las hernias incisionales son todas aquellas que se producen, chicos, después de una intervención quirúrgica. Es decir, si les hacen, por ejemplo, una laparotomía o les hacen, por ejemplo, una cirugía cerca del ombligo, como por ejemplo durante el embarazo, si no se les realiza adecuadamente los cuidados posquirúrgicos, puede que les llegue a salir una hernia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las hernias salen, chicos, porque hay la pared abdominal debilitada, ¿vale? Esas son como lo que significa hernia incisional. Entonces, seguimos con la hernia epigástrica. ¿Qué es una hernia epigástrica? Una protrusión de una víscera, pero que está a nivel epigástrico. Y los lipomas, cuando ustedes vean como grasitas, como bolitas que parecen de grasa, eso por lo general no es maligno, doctores. Son los lipomas, son tumores benignos. ¿Por qué se generan? Pues la verdad, la fisiopatología o la etiología aún es concluyente, pero prácticamente se denominan como tumores grasos, que es tejido celular subcutáneo, ¿vale? Que aparece en regiones del cuerpo. No hay más. Son como bultitos blandos, son depresibles, son movibles. Esos son lipomas, chicos. Cuando los ven en sus pacientes, así lo van a describir como lipomas y son algo benigno, no son malignos. Ahora, la citis. Esto no voy a hacer mucho énfasis porque lo vamos a ver en la clase presencial, chicos, ¿vale? Porque el tema de asitis es mucho, pero prácticamente vamos a tener tanto matidez como vamos a tener timpanismo, doctores. Quédense con esto. Vamos a tener matidez en esta región. Si se fijan, esto se le llama como que tiene una convección superior, ¿vale? ¿A qué se refiere con esto? Que en esta parte vamos a tener timpanismo. El timpanismo es a la percusión, doctores. Cuando yo percuto a mi paciente en un caso de asitis, esta región se va a escuchar timpánico, doctores. ¿Por qué? Porque el timpanismo nos lo va a dar los gases o el que van a estar acumulados a nivel del intestino, ¿vale? Por gravedad, doctores, si tenemos una acumulación de agua a nivel del peritoneo, esta agua por gravedad se va a ir hasta la parte más baja. Es por esto que vamos a tener matidez en los flancos y a nivel del hipogastrio, porque aquí vamos a tener presencia de agua y la matidez se va a dar cuando tenemos sobre todo componentes de tipo sólidos o líquidos. Y el timpanismo se va a dar sobre todo con componentes gaseosos, como por ejemplo los que van a estar a nivel intestinal, pero ya les va a quedar más claro con lo que vamos a hacer el sábado, doctores. Por eso no quiero poner mucho énfasis, pero es para la citis. Y les comentaba, tenemos signos clínicos que nos pueden ser de utilidad. Tenemos, por ejemplo, estos igual se los van a estar preguntando muchísimo, doctores. Tenemos el signo de Colen y tenemos el signo de Grey Turner. Estos dos chicos, ¿qué nos indican? Prácticamente nos indican pancreatitis. ¿Qué es lo importante? Que lo conozcan, chicos, porque les comento, estos signos son muy preguntables. El signo de Colen, ¿qué es? Prácticamente se denomina como una equimosis periumbilical. ¿Qué? Prácticamente se acumula sangrecita alrededor del ombligo. Ese es el signo de Colen, que es equimosis periumbilical. Recuérdenlo, chicos. Y el signo de Grey Turner. Vamos a tener igual una equimosis, pero ¿qué creen? Esta se va a acumular a nivel de los flancos abdominales que acabamos de ver.
el derecho y el izquierdo. Esas son las dos diferencias clínicas del de Gray-Turner del de Collen. Collen periumbilical y el de Turner a nivel de los flancos. Ambos son una equimosis, es decir, una extravasación de sangre. ¿Vale, doctores? Y les comentaba, ¿qué nos indican? Que ya se filtró sangre a nivel de la cavidad peritoneal. Recuerden, chicos, el peritoneo son estos espacios virtuales que van a ver entre las vísceras del abdomen. Y recuerden, este peritoneo, chicos, es estéril. No hay microorganismos en el peritoneo. Y justamente cuando tenemos, por ejemplo, un proceso infeccioso, es tanto el riesgo que inclusive el paciente puede llegar a la muerte por una peritonitis. Por eso nos centramos mucho en los puntos dolorosos que nos indiquen una peritonitis, doctores, ¿vale? Pero en general estos dos signos nos pueden llegar a indicar tanto pancreatitis y en casos muy extremos, inclusive en una paciente embarazada, que ya hubo una rotura, ¿vale? En el caso de un embarazo ectópico. No se queden con esto, quédense que es de pancreatitis, ¿vale, doctores? Estos dos signos. Eso es lo importante. Ahora, a la auscultación, si se fijan, todo esto únicamente fue para la inspección, doctores. Ahora bien, recuerden, primero va inspección y luego auscultación. Después, ¿qué vamos a ver en la auscultación? Ya saben, esto es la membrana, bueno, este es el estetoscopio, ¿vale, doctores? El estetoscopio, ustedes van a colocar esta membranita a nivel de la región abdominal del paciente, ¿vale? El paciente se prefiere que esté respirando lento, doctores, y que no hable. Eso que les quede muy claro. No estén, van a tener probablemente un compañero de rotación o van a estar con su equipo y tal. No les quiero decir que los callen, pero sí pídanle silencio. ¿Por qué? Porque realmente si la paciente está hablando, no van a escuchar nada, porque se va a escuchar, su voz se va a escuchar como interferida a nivel de sus ruidos intestinales. Entonces, por favor, pídanles que no hablen cuando ustedes la estén revisando, les va a ayudar mucho. Ya cuando lleguen a pediatría, pues aunque se lo pidan al niño, lo va a hacer, pero ya van a ir aprendiendo cómo hacerlo de diferente manera, ¿vale? Entonces decíamos, tenemos que auscultar antes de percutir y antes de la palpación. ¿Por qué? Si yo percuto o si yo palpo antes de auscultar, puedo llegar a alterar los ruidos intestinales, es decir, los puedo provocar que se aumenten estos ruidos intestinales. Y lo que yo quiero a final de cuentas es escuchar si ya trae ruidos intestinales, es decir, ruidos intestinales esporádicos y no aquellos que yo produzca con el movimiento de la palpación y de la percusión, doctores. Igual se los van a preguntar en sus clases de propedéutica. ¿Por qué tengo que auscultar antes? Pues porque se interfieren los ruidos intestinales, su frecuencia se interfiere, ¿vale? ¿Y por qué se van a producir estos ruidos intestinales? Otra cosa, para ustedes ya no van a ser ruidos intestinales, van a ser ruidos hidroaéreos. Quédense con eso, doctores. ¿Por qué se producen estos ruidos hidroaéreos? Prácticamente por la movilización que va a haber a nivel intestinal. A nivel intestinal, no solamente va a haber presencia de componentes gaseosos, sino de componentes líquidos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la materia fecal, vamos a tener el paso de agua, de sustancias osmóticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el contenido líquido y el gaseoso que va a estar pasando por el intestino me producen estos ruidos. Por eso se les denominan hidroaéreos. Hidro de agua y aéreos de gas. ¿Vale, doctores? Entonces, en condiciones normales, les decía, les pueden decir ruidos hidroaéreos o borborismos. Borborismos, perdón. Mejor díganles ruidos hidroaéreos, se escucha más bonito. Por lo general, ¿cómo deben de ser? Tienen que ser suaves, doctores. Una pregunta fundamental que le tienen que hacer a su paciente antes de la auscultación, le van a decir, ¿ya fue al baño? No, no fui. ¿Le anda del baño? Pues sí, sí manda un poco. Si es posible, doctores, dejen que vaya al baño. ¿Por qué? Porque esta misma sensación de que se está aguantando las ganas también me interfiere a mis ruidos intestinales, doctores, porque mi paciente se pone nerviosa. Dice, ¿qué tal si ahorita me presiona y se sale la orina, ¿no? Por ejemplo. O y también le van a preguntar, ¿ya comió? Pues no, doctor, no he comido. Ah, pues entonces si no ha comido, muy probablemente le va a estar sonando la panza, ¿no? Estos borborismos. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Son dos preguntas que le tienen que hacer a su paciente para que ustedes se vayan
pues individualizando, ¿vale? Para que no se espanten si no escuchan nada o si escuchan muchas cosas, ¿no? Probablemente la paciente no ha comido o no ha ido al baño, etcétera, ¿vale? Por lo general les decía, tienen una intermitencia de 5 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Ustedes se preguntarán, ¿voy a estar contando durante, no sé, un minuto cuántos ruidos hidroaéreos tienen? No, doctores. Este número de 5 a 30 ruidos hidroaéreos es muy inespecífico. En medicina nos encanta tener como números fijos de todo, ¿no? Pero realmente esto es una estimación, doctores. Esto es súper inespecífico, porque esto depende si es un paciente pediátrico, si es una paciente embarazada, si es un paciente anciano. Entonces, apréndanselo, que son de 5 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto, pero realmente nunca los van a llegar a contar. ¿Por qué? Pues porque no suceden en la clínica, chicos. Van a tener muy poquito tiempo para explorar a sus pacientes, ¿vale? Y también otra cosa, no va a estar acompañados de dolor estos ruidos. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan un incremento de los ruidos hidroaéreos y su paciente empieza a tomar una posición antálgica, es decir, se empieza a agarrar la panza y empieza a decir, oh, me duele, pues eso ya no es normal. Pero si ustedes empiezan a escuchar ruidos hidroaéreos aumentados y a su paciente no le duele, puede que sea normal, en el caso, por ejemplo, de que mi paciente no haya comido. Por eso las preguntas que les comentaba al principio, doctores. Y por lo general se llegan a escuchar a distancia, ¿no? Pues cuando tienes hambre, ¿cómo se escucha así pues la panza, ¿no? Como con los borborismos, ¿no? Y otra cosa, tenemos que auscultar todos los cuadrantes abdominales, dependiendo la bibliografía, doctores, pero ya les enseñaremos en la clase práctica cómo hacerlo. Prácticamente lo que ustedes tienen que hacer, dejen poner rápido la de esta, prácticamente lo que ustedes tienen que hacer es, primero colocan el estetoscopio, digámoslo, en la región epigástrica, y de aquí, doctores, en sentido de la manecilla del reloj. Epigástrica se van con hipocondrio, hipocondrio con flanco, flanco con fosa, fosa con hipogastrio, y a la otra fosa, luego se van al flanco de arriba, luego se van al hipocondrio de abajo y terminan el umbilical, ¿vale? Lo hacen en sentido de las manecillas del reloj. Realmente no pasa nada si yo inicio acá en el hipocondrio y luego me voy al epigastrio y luego al hipocondrio y así, ¿vale? Es lo que maneja la bibliografía en sentido de las manecillas del reloj. Inclusive les quería compartir algo. En el Bates dice que como prácticamente los ruidos que se producen a nivel intestinal se distribuyen de manera uniforme por todos los cuadrantes, el Bates nos dice que únicamente con que auscultes un solo cuadrante, literal lo pones así como el que quieras, con eso basta, doctores. Pero no, ustedes no se queden con eso. Ustedes quédense que tienen que auscultar todos los cuadrantes, ¿vale, doctores? ¿Y qué podemos llegar a escuchar en el abdomen? Los ruidos hidroaéreos que son los normales, soplos, frotes y el murmullo venoso. Estos dos, chicos, los soplos y frotes, sobre todo los soplos, son los patológicos. Y ustedes se preguntarán, ¿soplos así como en cardiología o como a nivel del corazón? Sí, doctores, se pueden llegar a escuchar soplos a nivel abdominal. Y frotes, igual se pueden llegar a producir a nivel abdominal, por ejemplo, cuando hay una masa y esa masa me está aventando, por así decirlo, el hígado y el hígado me está aventando una estructura vascular. Ahí se produce un frote, pero son muy raros, chicos. O sea, lo que quiero es que se aprendan qué pueden oír y qué es lo normal. Eso es lo único que quiero que se aprendan. No quiero que se aprendan qué tipo de frote se produce por el tumor. No, eso no quiero que se aprendan. Lo que les comentaba, chicos, de 5 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto y sobre todo van a ser perceptibles cuando tengamos una distensión abdominal. Ahora, otra cosa, chicos, igual se los van a preguntar, hilio dinámico e hilio adinámico. El hilio dinámico también es conocido como hilio mecánico. También se conoce como en intestino en lucha. Ya se imaginarán, si dice que el intestino está en lucha, tenemos los ruidos hidroaéreos aumentados. Hilio adinámico, también denominado como hilio paralítico, como se podrán imaginar, doctores. Por lo general en tenemos los ruidos hidroaéreos disminuidos. Esto por lo general, doctores, del hilio adinámico. Un ejemplo de esto es en pacientes posoperados. Después de una cirugía, doctores, viene todo un abordaje clínico en el paciente, porque se tienen que dar cuidados posoperatorios, se tienen que dar cuidados en la alimentación, si es enteral o parenteral, etcétera, doctores.
Y por ejemplo, en aquellos que hayan tenido cirugía abdominal, pueden llegar a tener hilo dinámico de manera momentánea, o sea, por algunos días, por algunas semanas, pero en este caso sería relativamente normal, doctores, pues porque acaban de tener un proceso de cirugía. Y por ejemplo, un proceso patológico que me cause hilo dinámico son enfermedades, por ejemplo, que no me estén permitiendo una adecuada peristalsis a nivel gastrointestinal, ¿vale? Esos son ejemplos de qué me puede causar un hilo dinámico. Y como su nombre lo dice, doctores, tenemos un silencio abdominal. No me dejará mentirle la doctora Patty. Tuvimos una paciente en el servicio de urgencias del Joco que tenía una tumoración intestinal, doctores. La paciente ya estaba desarrollando inclusive, este, ¿recuerdas cómo se llamaba lo que tenía Patty? La Bueno, creo paciente que, del tumor, ajá, necrosis intestinal, algo así, ¿no? Bueno, trombosis intestinal. exactamente. Entonces, la paciente tenía un tumor en el intestino, chicos, y a la auscultación no se escuchaba nada. Eso se denomina silencio abdominal y eso se puede llegar a producir por un proceso de tumor, chicos. Y con una buena auscultación, ustedes pueden llegar a detectar esto, hilo dinámico o prácticamente que ustedes ausculten y no escuchen nada, ¿vale? Y los aumentados, esto tenemos presencia de ruidos intensos y prolongados. Como se podrán imaginar, los cólicos, inclusive menstruales, me pueden llegar a aumentar esta parte, o los cólicos intestinales, no específicamente de tipo menstrual. Son los ejemplos que más me aumentan estos ruidos intestinales. Y evidentemente pueden llegar a estar relacionados con procesos infecciosos, como por ejemplo, un paciente que llega, le duele la panza, ha tenido fiebre, y ustedes lo escuchan y se escuchan muchos ruidos hidroaéreos y además presenta dolor el paciente en la pancita, pues muy probablemente tenga una gastroenteritis, es decir, pues una infección a nivel estomacal, ¿vale? En conclusión, aumentados en procesos infecciosos, disminuidos en enfermedades como tumores o cosas que me obstruyen a nivel intestinal, ¿vale, chicos? Ok. Hasta ahorita, ¿van bien? ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento todo bien, doctor. Ok. Ahora, ¿qué podemos llegar a escuchar de soplos a nivel abdominal? Soplos, chicos, no necesariamente va a ser algo patológico. Por eso les comento, en medicina nada es 100% seguro. No es que yo ponga aquí un estetoscopio y escuche algo y diga, no, eso ya es patológico. No, individualiza a tu paciente. ¿Tiene enfermedades diagnosticadas? ¿Ha tenido procesos infecciosos previos? ¿O ha tenido cirugías previas? O sea, ustedes van a ir haciendo su anamnesis o el interrogatorio de su paciente. Siempre guíense con eso. No lo primero que escuchen piensen que es algo patológico, ¿vale? Guíense en los antecedentes de su paciente. Pero ¿qué podemos ocultar a nivel del abdomen? Podemos llegar a ocultar la aorta, chicos, que les decía que está a nivel epigástrico, las arterias renales, chicos, las arterias ilíacas e inclusive en porciones más abajo a nivel de la región del pubis, las arterias femorales. ¿Cuáles yo les recomiendo que puedan llegar a ocultar? La aorta, únicamente la aorta, chicos. ¿Por qué? Porque las renales y las ilíacas va a ser muy difícil que ustedes las escuchen, ¿vale? Inclusive nosotros a estas alturas, pues es muy complicado porque tenemos pacientes con mucho panículo adiposo o tenemos, por ejemplo, niños que no se dejan. Entonces, cuando ustedes tengan a sus pacientitos en tercerito, traten de hacer esto, doctores. Empiecen con la aorta, pónganles el estetoscopio, les van a decir, por favor, haga una inspiración profunda y ya que el paciente hizo ya que hizo la inspiración profunda, meten el estetoscopio en el ángulo epigástrico y tratan de escuchar el latido de la aorta. Y si se escucha, chicos, sobre todo en pacientes delgados, traten de aprovecharlos, ¿vale? Y frotes, les comentaba, los podemos llegar a escuchar en hígado y vaso. Pero estos son casos súper específicos, chicos. Les comentaba que haya una tumoración en el hígado o que haya, por ejemplo, una en el vaso, pues ya se puede llegar a producir un frote por fricción, porque la tumoración me está raspando estos órganos, chicos. Pero esos son casos específicos que ahorita no quiero que se sepan, ¿vale? Y por ejemplo, ¿cuándo se puede llegar a escuchar un soplo patológico?
Por ejemplo, en la aorta abdominal, chicos, si su paciente en su interrogatorio les dice, no, doctor, es que yo sufro mucho de aneurisma. Las aneurismas, chicos, es cuando digamos, tenemos una arteria aquí, chicos, y se le hace una bolita así, ¿vale? Así imagínense que va su arteria este trayecto así y se le hace una bolita. Esos son aneurismas, chicos, y se producen por el debilitamiento de las paredes arteriales. Y tenemos de distintos tipos, chicos, como en forma de saquito, es decir, que en los dos lados se haga la bolita, o de que únicamente un solo lado se produzca la protusión. ¿Qué es lo importante? Que si su paciente les dice, no, pues yo vengo de una familia con enfermedades del corazón, mi abuelita y hasta mi mamá, padecemos de aneurismas. Ah, pues en ella sí vale la pena auscultar la aorta, porque sobre todo esa es una región susceptible a estas aneurismas. O por ejemplo, su paciente les llega y les dice, no, pues yo tengo enfermedad renal crónica desde hace 2 años, doctor, tengo digo 3. Ah, pues ahí vale la pena tratar de auscultar a nivel de las arterias renales, chicos, porque muy probablemente puede llegar a tener una estenosis, es decir, que estas arterias que llegan a nivel del riñoncito, su calibre se hace más pequeño y prácticamente disminuyen la perfusión, ¿vale? Y por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene constantes infartos o tiene múltiples enfermedades del corazón, se dice que inclusive podemos llegar a auscultar las arterias mesentéricas, que prácticamente podríamos llegar a auscultar las ilíacas, ¿vale, chicos? Pero les comento, lo único que quiero que se lleven es lo normal y lo que ustedes pueden llegar a auscultar en caso de que tengan un paciente con alguna patología, chicos. Y miren, esta imagen lo van a ver mucho en tercerito, todos sus compañeros los van a poner en sus exposiciones, y esto es el signo de cabeza de medusa. Muy probablemente les pongan en el examen. Paciente con signo de cabeza de medusa. ¿Qué tiene? Ah, pues hipertensión portal. Estos chicos que ustedes ven aquí son tortuosidades venosas, chicos. Esto se produce por algo que les decía que se llama hipertensión portal. Tenemos todas estas tortuosidades que tratan de compensar que mi hígado le está llegando muchísimo flujo que ya no puede recibir, ¿vale? Y esto lo expresa con esta circulación colateral, chicos. Estas se llaman circulaciones colaterales en el abdomen. Y acuérdense, hipertensión portal, chicos, ¿vale? Esto de los soplos sistólicos no lo voy a tocar mucho. Esto es prácticamente lo que acabamos de ver, doctores, entonces no hay fallo en esta parte. Y eso son alteraciones que igual les quise poner en el caso de la auscultación, chicos. Los ruidos intestinales ya les dije que son también llamados ruidos hidroaéreos. Los soplos que ustedes pueden llegar a tener, y fíjense, inclusive aquí dice, soplo hepático indica carcinoma hepático. O sea, como se fijan, son casos muy específicos y en patologías sumamente específicas. Pero los soplos quiero que se queden con que se pueden llegar a auscultar a nivel de las arterias renales, a nivel de la aorta y a nivel de su bifurcación en las arterias ilíacas, ¿vale, chicos? Es importante que vayan recordando esto de anatomía. Zumbidos venosos, esto no vale la pena abordarlo, chicos, porque nunca lo vamos a ver. Ruidos de roce, sí, de, son infrecuentes. Ok, sí. Es que lo estaba confundiendo con el murmullo venoso, pero sí, son los ruidos de roce, chicos, ¿vale? Que prácticamente les decía, se pueden originar porque algún proceso de tumor puede estar llegando a comprimir o a desplazar, en este caso, mi hígado o mi vaso. Muy probablemente nunca los lleguemos a escuchar, chicos, porque se requiere pues ser meticuloso y tener años de experiencia, ¿vale? Porque tú le pones el estetoscopio en el hígado y no le vas a escuchar nada, obviamente, ¿no? Ok, ya acabamos la parte de la auscultación. ¿Tienen dudas con la auscultación, chicos? ¿Todo No, bien? todo Ok, ok. Y creo que por el día de hoy vamos a seguir con percusión y creo que ya mañana veríamos la palpación. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, ya que hicieron la inspección y la auscultación de su paciente, doctores, ¿qué sigue? La percusión. Recuerden, la percusión se hace, doctores. A ver si puedo prender mi cámara tantito. ¿Sí me ven, doctores? Sí se ve. Sí, ¿no?
Ok, recuerden, la percusión se realiza con mi dedo percutor y con el dedo que va a estar debajo, chicos. Recuérdenlo, de esta manera, con un solo dedo, ambos va a ser con el medio y ustedes le van a dar en esta parte, en la falange más distal. De esta manera, chicos, movimiento de muñequeo. Así, chicos, ¿vale? Y recuerden, únicamente 2 veces a nivel abdominal, así, chicos. Y lo mueven, y lo mueven. Y lo mueven, ¿vale, chicos? Quiero que les quede claro esta parte de percusión, porque van a ver que muchos en sus clínicas, doctores, van a hacer esto. Con estos 2 dedos van a agarrar y con los 2 dedos van a hacerle así. Eso no está bien, chicos, ¿vale? Ustedes tienen que aprender a hacer las cosas bien. Entonces recuerden, los ambos dedos medios, chicos, y van a percutir a nivel de la falange distal, de esta manera con un movimiento de muñequeo, ¿vale? Vayan practicándolo en su casa para que les vaya quedando más claro, chicos. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer la percusión en el abdomen de mi paciente? Se dice que va a ser una percusión de forma irradiada, chicos, perdón. Es decir, vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a iniciar percutiendo siempre, doctores, a nivel del epigastrio. Percuto primero en el epigastrio y me sigo hacia abajo. Epigastrio, aquí percuto, 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 percuto y percuto hasta nivel del hipogastrio, ¿vale? Entonces sería de epigastrio hasta hipogastrio, prácticamente toda esta línea vertical, chicos. Después voy a hacer lo mismo, pero con los flancos, chicos. Percuto epigastrio, percuto, percuto, percuto y percuto hasta la otra fosa ilíaca del lado derecho, chicos. Repito lo mismo, chicos, con el lado izquierdo. Percuto en epigastrio, percuto, 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 hasta que llego a la fosa ilíaca del lado izquierdo, chicos, ¿vale? Eso se refiere que sea de manera radiada, doctores, como si fueran los rayos del sol, literal, así como si estuvieran saliendo los rayos así, así quiero que percutan, doctores, ¿vale? Y les comentaba, únicamente 2 veces por cuadrante van a percutir, ¿vale? Únicamente 2 veces, chicos, y se siguen desplazando hacia abajo o hacia los lados, dependiendo si van en flanco o a nivel del hipogastrio, ¿vale? ¿Cuál es su utilidad? La percusión, chicos, nos va a ayudar a delimitar varias cosas. Una de ellas van a ser delimitar órganos macizos, es decir, vísceras, doctores. ¿Cuáles vísceras ustedes creen que nos van a ayudar a percutir más, doctores? ¿Cuáles vísceras que se ubican aquí en el hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo, doctores? Exactamente, el hígado y el vaso, doctores. Son las principales que nosotros nos van a ayudar a percutir. Y quédense con esto, tanto el hígado como el vaso les van a dar algo que se llama matidez. Si ahorita tienen bueno, les iba a decir, si ahorita tienen su pierna, con su pierna, doctores, traten de percutirla. Pónganse así el dedo sobre su pierna y traten de percutir de esta manera con movimiento así tienen que hacer la muñeca, doctores. Movimiento de muñequeo. No le hagan con todo el brazo así. Únicamente la muñeca, doctores. Fíjense. Únicamente estoy moviendo mi muñeca. No estoy moviendo todo el brazo. Esto es movimiento de muñequeo. Percútanse ustedes la pierna. Me van a decir, ¿cómo me voy a percutir la pierna? Sí, porque eso es la matidez, doctores. A mí me enseñaron eso desde tercerito. ¿Quieres escuchar la matidez? Percútete la pierna o la mesa. Esto es matidez, chicos. ¿Sí se escucha, chicos? ¿Cómo percuto la mesa? No, no se escucha, doctor. Ok. Eso es matidez. Ah, bueno, entonces ustedes percutan bueno, hagan, eso es matidez, ¿vale? Lo que ustedes percutan en su mesa. Ok. Ahora bien, ese sonido mate nos lo van a dar 2 órganos. El hígado, que está en el hipocondrio derecho, y el vaso, que está en el hipocondrio izquierdo. Quédense con eso. Matidez hepática y matidez esplénica. Ahora bien, ya que nos bajamos en toda esa parte del abdomen, chicos, si decíamos que a nivel abdominal teníamos sobre todo gases intestinales, cuando yo percuto en esta región,
¿Qué sonido creen que me va a dar, chicos? Lo contrario, ¿no? Me va a dar timpanismo. El timpanismo, chicos, justamente ruido timpánico. Siempre asocien timpanismo con acumulación de gases o gases intestinales. Porque un gas, chicos, al percutirlo, no se escucha como que hay algo dentro. Es decir, no se escucha que hay una víscera, no se escucha que hay algo sólido, sino que hay algo gaseoso, chicos. Por eso se escucha timpánico. El ruido timpánico creo que tampoco se va a escuchar, pero prácticamente ustedes hagan lo mismo de lo que les dije de la posición de su dedo, pero a nivel de su pecho, doctores. Lléganse de esta manera. Bueno, cuando lo hagan, se van a dar cuenta que es un ruido que no es seco. ¿Qué quiere decir seco? La matidez. Este ruido se dice que tiene sonoridad, es decir, dura más y se dice que tiene una tonalidad más fuerte. Recuerden, a nivel de la percusión de nuestro pulmoncito, también tenemos esta sonoridad, ¿vale? Pero quédense con esto, que el timpanismo no es seco, sino que es un ruido con un mayor tono y que tiene mayor duración. Y es producido principalmente por la acumulación de gases a nivel intestinal, ¿vale, doctores? Yo sé que ahorita a lo mejor no queda muy claro, pero es que estamos en línea, pero ya van a ver que en la presencial les va a quedar súper claro cómo se escuchan las cosas, porque vamos a tener ahí literal haciendo equipos, los vamos a estar supervisando y tal, y le van a entender más. Pero ahorita quiero con que ustedes entiendan ahorita la parte teórica, ya está, chicos. La parte práctica la vamos a ver esa clase, pero ahorita entienden la parte teórica, ¿vale? Entonces, la percusión, chicos. ¿Ustedes por qué creen que yo no hago esto? O sea, de que percuto aquí y luego me percuto el dedo índice y luego me percuto mejor y luego, ¿por qué no el dedo meñique? ¿Por qué creen que no se haga, chicos? ¿Se les ocurre algo? A mí me ponían el ejemplo no sé si han visto estas como flautas que tienen unas más largas y unas más pequeñas que la otra. Y si se fijan, cuando las tocan, producen diferentes sonidos. No produce lo mismo una que está así a una que está así. Con los dedos pasa exactamente lo mismo. No tienen la misma anchura, exactamente, el sonido que producen es diferente. Por eso siempre acostúmbrense a hacerlo con el dedo medio, doctores, ¿vale? Y al igual que no es diferente por el tamaño de los dedos, recuerden, a nivel intestinal, tampoco van a ser los ruidos totalmente homogéneos. ¿Qué quiere decir con esto? No va a ser lo mismo que yo percuta, por ejemplo, a nivel del colon transverso, a que yo percuta, por ejemplo, en una región más distal de mi intestino. ¿Por qué? Porque muy probablemente por anatomía, en el colon transverso, digamos, en la boca de su estómago, chicos, si ustedes percuten, van a escuchar timpanismo, es decir, acumulación como tal de gas intestinal. Pero ¿qué pasa en un segmento más distal del intestino? Muy probablemente ustedes llegan a percutir una matidez. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, presencia de heces fecales que ya están a punto de salir, ¿vale? A eso se refiere con que el timbre va a variar en distintas regiones del segmento intestinal, ¿vale? Y según qué tanto contenido gaseoso tenga. Igual, si mi paciente está distendido y tiene acumulación de gases, que el término médico de acumulación de gases es meteorismo, se va a escuchar un timpanismo generalizado a nivel de toda la región abdominal, chicos, ¿vale? Otra cosa importante, quiero que se aprendan esta región, chicos. Esto se llama espacio de Troff, ¿vale? O de Traube. El espacio de Troff, chicos, también es pregunta de examen que se las pueden llegar a preguntar. Prácticamente es una porción del hipocondrio izquierdo, chicos. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante esta parte del espacio de Troff? Porque contiene una estructura que se denomina cámara gástrica. Esto es pregunta si les hacen examen de propedéutica. ¿Qué se localiza en el espacio de Troff? La cámara gástrica. Es esta partecita donde va a estar cámara gástrica, chicos. ¿Y cuáles son sus límites? Hacia la derecha, chicos, vamos a tener de límite, como se puede ver en esta imagencita, el hígado, chicos, ¿no? Sobre todo el lóbulo izquierdo de mi hígado. Pero ustedes apréndanselo como el hígado. A la izquierda, ¿qué vamos a tener? Ya habíamos visto en el hipocondrio izquierdo que tenemos el vaso. Entonces, del límite izquierdo vamos a tener el vasito, chicos.
Por arriba, ¿qué vamos a tener? Si se fijan, aquí está la curvatura y la silueta del corazón, chicos. Vamos a tener de límite superior mi corazón. Y por debajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener toda esta parte, chicos, que van a ser las costillas, pero no van a decir este límite inferior a las costillas, no, va a ser el reborde costal, chicos, que es lo que les comentaba que es el ángulo epigástrico, prácticamente que es desde la boca del estómago se extiende hacia las horizontales, ¿no? Estas costillitas, ¿vale? Apréndense estos límites, chicos, porque el espacio de Trough, les decía, es muy preguntable en los exámenes de propedéutica, ¿vale? Y recuerden, ¿qué contiene el espacio de Trough? La cámara gástrica. Y ahorita van a ver una importancia clínica del espacio de Trough. A ver, creo que hay una duda. Se está trabando mucho. Ok, voy a tratar de tener mi cámara apagada para que no se trabe tanto. ¿Se escuchó más o menos bien lo del espacio de Trough, chicos? ¿O no se escuchó bien? Lo que mencionaba de los bordes, sí. Lo demás se empezó a trabar. Ok, entonces les comentaba lo de los límites, chicos, que es a la derecha el hígado, a la izquierda el vaso, hacia arriba el corazón y hacia abajo el reborde costal. Y lo que les decía, el espacio de Trough contiene la cámara gástrica, doctores. Quédense únicamente con esa parte. Y les decía, ¿cómo se puede realizar esta percusión, ¿no? A nivel de abdomen. Puede ser de manera directa, chicos, o de manera indirecta. ¿En cuál nos vamos a centrar nosotros, chicos? En la manera indirecta, que vamos a tener que se va a colocar el dedo medio y se va a golpear encima de él con el otro dedo medio a nivel de la falange distal. Es lo que acabamos de ver, chicos, prácticamente. Y les comentaba lo de la matidez. Este cuadrito les va a ser de suma utilidad. ¿Por qué? Porque la matidez se produce por vísceras sólidas, como por ejemplo, ¿por cuál? Matidez hepática y matidez esplénica, o también llamada del vaso. Pero no únicamente por vísceras sólidas, sino por ejemplo por presencia de líquidos, como por ejemplo en un proceso de ascitis, o si tenemos el hígado aumentado de tamaño o el vaso aumentado de tamaño, vamos a tener una matidez perceptible en zonas donde no debería de haber. Ahorita vamos a ver la localización anatómica de estas estructuras, ¿vale? Y el timpanismo, lo que les decía, por lo general en vísceras huecas, el intestino se denomina como una víscera hueca, porque a final de cuentas es como un tubito que lleva toda esta parte del tránsito intestinal y no solamente lleva gas, sino también componentes líquidos. Por eso se denomina como timpanismo, ya que es una víscera hueca, doctores, ¿vale? Ahora, ¿qué alteraciones podemos llegar a tener en la sonoridad? Podemos llegar a tener este incremento del contenido gaseoso, que les decía. El incremento del contenido gaseoso, una acumulación de gas, puede llegar a ser por meteorismo, ¿vale? Este aumento como tal del timpanismo, pues es por una distensión abdominal. El paciente va a llegar a referir que, por ejemplo, ya se siente saciado con poca cantidad de comida que él ingiera, que siente, por ejemplo, de repente mucha inflamación, distensión abdominal, pues muy probablemente tenga acumulación de gases intraabdominal, es decir, no puede sacar estos gasecitos, están desplazando el estómago y por eso tiene sensación de plenitud, doctores. Eso se denomina como meteorismo y nos causa distensión abdominal. En ese tipo de casos se puede llegar a alterar la sonoridad. Y lo que les decía, en presencia de ascitis, cuando ustedes percutan, van a percutir matidez en la ascitis, porque a final de cuentas es un líquido, doctores, no es como tal un gas, ¿vale? Y en las visceromegalias también producen matidez. Ahora bien, ¿qué otras? Estas son las maniobras que les decía, chicos. Tenemos la matidez desplazable en el caso de la citis. Tenemos que auscultar y tenemos que también percutir el espacio de Trough. El espacio de Trough, una de sus importancias clínicas, chicos, es que cuando yo percuta con mi dedito esta región, se tiene que escuchar timpanismo. ¿Por qué se tiene que escuchar timpanismo? Porque yo les dije, contiene la cámara gástrica en esta parte, doctores. Entonces, cuando yo percuta, a final de cuentas, va a ser gas. Por eso se escucha timpánico. Ahora imagínense, ustedes están percutiendo esta parte.
y escuchan una matidez generalizada, no escuchan timpanismo, pues hay algo raro, ¿no? ¿Y qué se localiza aquí? El vaso. Entonces, muy probablemente hay una esplenomegalia, y esto gracias a que ustedes conocen el espacio de Trow y ustedes saben que tiene que ser timpánico porque aquí está la cámara gástrica, ¿vale, colegas? Entonces, en la percusión del hígado, doctores, el hígado lo vamos a percutir para dos cosas, para delimitar su tamaño y su forma, ¿vale? Este tamaño y forma se pueden delimitar y se pueden estimar por percusión y por palpación. Se tienen que combinar las dos, tanto percutir el hígado como palparlo. Si yo lo percuto y lo palpo, tengo una mayor probabilidad de determinar su tamaño real. Porque ¿qué pasa si yo únicamente lo percuto? Se dice que la percusión, doctores, no es tan precisa. Nos puede llegar a dar del 60 al 70% del tamaño real de una víscera. Ahora bien, si yo percuto y palpo, ya aumenta de en vez de 60 a 70 hasta 90% del tamaño real de mi estructura. Entonces, la importancia ahí de percutir y compararlo con la palpación, ¿vale? ¿Y qué decíamos? Que si percutíamos el hígado nos iba a dar un sonido mate, matidez hepática. ¿Por qué? Porque es una víscera sólida, ¿vale, doctores? ¿Qué vamos a medir aquí? Vamos a medir su extensión vertical. Esta partecita de extensión vertical vamos a medir, doctores. Esto nos sirve de relevancia clínica para detectar un hepatomegalia, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Lo que tenemos que hacer, doctores, es localizar la línea medio clavicular derecha. Esta línea medio clavicular derecha, ¿saben dónde se ubica, no, doctores? ¿O hay dudas en esta parte? Prácticamente es la mitad de su clavícula, todo hacia abajo, ¿no? Línea medio clavicular del lado derecho, de donde está el hígado, doctores, ¿vale? Vamos a empezar a percutir. ¿Qué es importante en la percusión? No debemos iniciar, chicos, directamente en el hígado, ¿vale? Vamos a iniciar en una estructura más inferior. En este caso, vamos a iniciar en el cuadrante inferior derecho. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos detectar, doctores, es el cambio a nivel de la percusión. ¿Qué pasa si yo estoy percutiendo aquí, doctores, a nivel de la región del cuadrante inferior derecho? Prácticamente a nivel del estómago. Pues voy a estar escuchando timpanismo, 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 hasta que hay un punto en donde ya no se escucha timpánico, ya se empieza a escuchar como un ruido seco, es decir, ya se empieza a palpar la matidez. Hasta este punto, doctores, nosotros, por así decirlo, vamos a tener nuestra primera referencia, es decir, vamos a ver dónde está iniciando la matidez hepática. Ya tenemos nuestro primer punto, ¿vale? Que va a ser la transición entre el timpanismo del abdomen y la matidez del hígado. Ahora, de superior vamos a hacer lo mismo, doctores. Aquí iniciamos en el cuadrante inferior derecho, pero aquí vamos a iniciar por debajo del pezón. ¿Qué tenemos aquí, doctores? Tenemos el pulmón que nos va a dar sonoridad, ¿vale? Es decir, pues sí, como tal sonoridad o claro pulmonar. Voy a estar percutiendo aquí, doctores, me va a dar sonoridad, 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 y hasta que llegue un punto en que ya no sea sonoridad o claro pulmonar, doctores, sino que ya se escuche nuevamente un ruido seco, ¿vale? Estos dos límites o estos dos puntos de referencia yo tengo de la extensión de mi hígado. De superior va a ser acá y de inferior va a ser acá. Te dice en la literatura, lo que idealmente se tendría que hacer en cada consulta es medir la distancia de este punto que tengo aquí a este punto que tengo acá, doctores, ¿vale? Y si sobrepasa un cierto número, ya se podría decir que tenemos un hígado agrandado, pero lo vamos a ver en las siguientes diapos, qué número es el que nosotros manejamos para decir que ya tenemos una hepatomegalia, doctores, ¿vale? Esto es prácticamente todo lo que les acabo de decir, que se mide la distancia entre estos dos puntos y con esto obtenemos la dimensión como tal o la longitud de manera vertical. ¿Vale, doctores? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones hepáticas normales? Vamos a tener de longitud, que es lo que les acabo de decir, de la distancia de estos dos
6 a 12 centímetros va a ser lo normal, doctores. Otra cosa importante, ¿dónde se localiza el hígado? Esto se los van a estar preguntando. De la sexta, perdón, del sexto al 10º espacio intercostal. También ya veremos en la clase presencial cómo ustedes pueden ir contando los espacios intercostales, doctores, ¿vale? Pero con que se vayan aprendiendo la teoría es más que suficiente. Y también otra cosa, de manera fisiológica suele ser más grande en hombres y en personas altas, ¿vale? Por eso les digo, siempre individualicen a su paciente y no crean que ya por estar agrandado o que ustedes lo sientan que la matidez se desplaza hasta acá, ya es algo malo, no. Interroguen de enfermedades hepáticas, interroguen de procesos infecciosos, de si toma el paciente, toda esa parte, doctores, ¿vale? Ok. ¿Tuvieron duda con algo de la medición del vaso? Digo, del hígado. ¿Sí medio entendieron? Creo que más o menos eso quedaría más claro en la práctica, ¿no? Sí, justo, es que aquí es medio difícil explicar esta parte porque estamos en línea, pero ya verán que en la parte presencial está súper en corto. No quiero que hagan, no vamos a hacer esto, doctores. O sea, realmente en consulta no medimos la distancia del borde de la matidez hepática de superior e inferior, no. Lo que sí hacemos es percutirlo. Y les vamos a dar tips la doctora Patricia y yo, de cómo hacerlo de una manera más ordenada y más rápida. Pero sí necesito que conozcan esta parte porque se las pueden llegar a preguntar sus doctores, ¿vale? Es que ahorita ustedes, doctores, tienen que aprender lo más que se pueda de propedéutica. Ya cuando la pasen, van a poder hacer su exploración física como ustedes quieran. Pero mientras sí nos tenemos que tragar toda esta parte de la teoría, doctores. Tienen que saber que existe. Y ya luego ustedes van a saber qué herramientas van a utilizar y qué herramientas no, ¿vale? Pero sí lo teníamos que ver. Entonces, pues ya casi es la hora de que terminemos la clase. Todavía nos faltan, creo que varias diapos. A ver. Mm, sí, todavía faltan como 20, 30 diapositivas. Entonces mañana veríamos esta parte, doctores. Seguiremos con percusión de nuestro vasito. Seguiríamos con la parte de la palpación, que es superficial y profunda, doctores. Y seguiríamos también con puntos abdominales, chicos, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? Perfecto, chicos. Pues si no tienen ninguna duda, nos veríamos mañana para la clase de la doctora Patricia y creo que también les va a dar clase el doctor Canek, pero yo les aviso por el grupo, ¿vale? La que sí es confirmada es con la doctora Patty de 7, ¿vale, chicos? Entonces, para que se conecten. Si no tienen dudas, nos vemos mañana, chicos, ¿vale? Sí, doctor, gracias.